Eh, Vimos acerca del lenguaje escrito, si lo recuerdan, ¿verdad? Que estuvimos haciendo cartitas. Si recuerdan, chicos, que anduvimos haciendo cartitas por ahí, el lenguaje escrito, de hecho les dejé una cartita, para que por favor, la realizaran, la redactaran y ahorita aquí la íbamos a revisar y a perfeccionar un poco. Vamos a revisar un poquito ya de reglas gramaticales, reglitas básicas que les van a servir a ustedes. ¿Para qué? Pues para el hecho de tener una mejor redacción, para el hecho de tener una mejor escritura. Todo va relacionado con lo que estamos viendo, el lenguaje escrito. Entonces vamos a empezar a revisar. Este, Antes de comenzar, vamos a revisar estas cartitas que ya ustedes, vi que algunos me las subieron a la plataforma y a lo mejor otros todavía no la han subido, pero no, espera que todos la llegaran a tener. Cassandra, buenos días. Buenos días. A ver, ¿nos puede compartir su cartita? ¿La tiene en su computadora? ¿La tiene en foto? ¿Cómo la tiene? Mm, ¿Cuál? La de que tenemos que hacer como si le cobráramos a alguien. Exactamente, Ah, la que decíamos que tenían que hacer ustedes como para cobrarle a una persona. ok. Mm, ah, Déjenme la busco. A ver, ¿alguien ya la tiene por ahí a la mano, chicos? Nadie la tiene por ahí a la mano. Ángela Lee, ¿no la tiene usted por ahí a la mano? Mm, No, profe, la tengo en mi computadora y lo que la aprendo, Ay, ¿y por qué no la ha aprendido? porque como uso el celular para estar en Zoom. Ah, qué caray. Bueno, ahorita revisamos esas cartitas. Váyanlas teniéndolas a la mano, los que las tengan en la computadora, los que las tengan en la libreta, váyanla teniéndola a la mano. Y ahorita le vamos a dar una revisión. Sale sobre todo para hacer la misma dinámica que hicimos la clase pasada, que era que la compartieran, la leíamos y bueno, íbamos adecuando algunas situaciones. Yo les comentaba que tenía que tener estructura y demás. Entonces, por favor, vayan teniendo a la mano esa cartita porque la vamos a revisar en este momento. El día de hoy, chicos, vamos a ver un poco de normatividades gramaticales, normatividades que de pronto ya tienen que tener esclarecimiento, ya tienen que tener ustedes cierto dominio de este tipo de normas, pero bueno, por alguna otra razón, por el hecho de que dejamos de practicarlo o lo dejamos pasar, se nos olvidan este tipo de normas, pero bueno, las vamos a repasar. ¿Para qué? Para que ustedes también tengan un mejor dominio y sobre todo una mejor ejecución de las normas gramaticales. Creo que tengo a alguien en espera, déjenme, la acepto. Listo. Ok, muchachos, pues vamos a hablar un poco acerca del lenguaje escrito. Y si vamos a hablar acerca del lenguaje escrito es que porque me interesa que ustedes que aprendan, mejoren e intercambien y sobre todo perfeccionen la comunicación escrita. La comunicación escrita, chicos, es como el ejercicio. Se tiene que practicar o como ustedes la cocina. Se tiene que practicar, se tienen que equivocar, se tienen que, poco a poco lo tienen que ir mejorando. Si no se practica, si no se entiende, si no se mejora, pues entonces no van a poder ustedes dominar estas reglas. Es por eso es bien importante todas estas reglitas que quizás ya la vieron en su momento, por allá de la primaria, por allá de la secundaria, las empiecen a retomar. ¿Por qué? Porque son básicas y muchas veces desconocemos el por qué una palabra lleva un acento, el por qué es necesario poner una coma antes de cierta palabra,
el por qué tiene que ir con mayúscula, el por qué tiene que ir con minúscula. Las vamos a revisar en lo que resta de este periodo parcial. Es básicamente, si revisan la planeación, es lo que tenemos contemplado para este parcial. Entonces yo les pediría que practiquen. Yo me he encontrado muchos ejercicios en internet acerca de estas reglas para que ustedes practiquen, practiquen y practiquen. ¿Sale? De hecho, esas van a ser las evidencias que me van a estar enviando, la práctica de este tipo de reglas. Con una horita que le dediquen o un ratito que le dediquen todos los días, créanme que lo van a poder lograr. Dice el lenguaje escrito que necesita del uso de normas, y ese uso de normas lo conocemos como la gramática. ¿Y qué es la gramática? Pues la gramática, chicos, es la ciencia que estudia el sistema de cada lengua, el sistema de cada idioma. Todos los idiomas tienen su propio sistema. Nosotros pertenecemos al sistema del español, es decir, nuestra gramática va basada al español, a nuestro alfabeto castellano. Esto quiere decir que tenemos que conocerlo para poder dominarlo. Ok, gracias, Axel. De hecho, ya lo había aceptado, pero creo que ya se volvió a salir. Gracias por el mensaje de Julie. Ok, entonces le retomábamos. La gramática es el estudio de todos los idiomas. Cada idioma tiene su propia mecánica, tiene sus propias reglas, tienen su propia normatividad que tienen que seguir. Por ejemplo, ustedes conocen dos normatividades, el lenguaje inglés, que lo han llevado también mínimo desde la secundaria, y el lenguaje español. Laura, ¿me escuchan? Sí, A buenos ver, días. buenos días. Para usted, ¿cuál se le hace más complicado? ¿El lenguaje el español o el lenguaje el inglés? El de español. El español se le hace más complicado. ¿Por qué? Bueno, de aprender yo digo que el inglés, pero muchos dicen que el español es más difícil. El español es más difícil. Sí, efectivamente. Gracias, Laura. Nosotros tenemos al español como nuestra lengua natal. Lo aprendimos de cierta manera. Inclusive se los decía la clase pasada en la diapositiva de lenguaje oral y lenguaje escrito, que les decíamos que el lenguaje oral se aprende de una manera que nosotros lo vamos absorbiendo, lo vamos adecuando. Lo escuchamos, lo relacionamos y es como lo vamos aprendiendo. Hasta les comentaba que en cierto punto la educación de inglés en México está un poco errónea, pues primero te enseñan a escribirlo y luego te enseñan a hablarlo. Y el lenguaje nosotros no lo aprendimos primero escribiéndolo, lo aprendimos primero hablando y posteriormente lo seguimos aprendiendo escribiendo. Entonces, las lenguas son un listado de palabras que pueden asegurarse según la forma, su función o su significado. Existen reglas para combinar palabras y formar frases u oraciones coherentes. Eso es lo que estudia la gramática, chicos. Todas las reglamentaciones que utilizamos para acomodar las palabras. Vamos a tener que ubicar muchas partes de la gramática para revisar cómo es que las tenemos que acomodar, quitarnos esas dudas y sobre todo revisar el por qué tienen esa lógica. Yo les comentaba en el trabajo que me entregaron el parcial pasado de la opinión de la película. O sea, generalmente yo recomiendo los párrafos de 4 a 8 líneas. ¿Para qué? Para que la lectura sea un poquito mejor y de esa manera las ideas estén más concretas. Se recomienda el interlineado 1.5 por lo mismo, para que la vista no tenga tanto cansancio. Todo ese tipo de detalles los tienen ustedes que retomar. Las estructuras de los textos, los títulos si llevan punto, todo eso se tiene que tomar en cuenta. ¿Qué partes de la gramática vamos a revisar? Vamos a revisar un poco de morfología, que estudia las clases de las palabras. Vamos a revisar un poco de sintaxis, que es la función y el orden de las palabras que le dan un sentido al mensaje. Y vamos a revisar un poco de ortografía, que son las reglas que rigen al sistema de la escritura. ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? ¿Algo que quieran comentar acerca de la gramática?
No, profe. No, perfecto, les comento. El español es uno de los lenguajes más complejos a nivel mundial. Muy, muy complicados. De hecho, en una lectura de García Márquez dice, y él nos invita a humanizar las reglas del español. ¿Por qué? Pues nos invita a humanizar las reglas del español porque el español es una de las reglas tan complicadas que ni los mismos hablantes lo dominan. Es por ello que el español no entra como una lengua universal. Si ustedes se dan cuenta, a nivel mundial se busca como segunda lengua el inglés y como tercera lengua empieza a variar. ¿Por qué? Porque muchos han buscado el francés, otros han buscado el alemán y dicen que ahorita lo que está muy de moda es el mandarín. El español no entra como una lengua universal. Pero es lo que se pretende, ¿no? Se busca que poco a poco el español se vaya metiendo como una lengua universal y que otros países aprendan a hablar español. Pero bueno, mientras no esté como segundo término, mientras no sea una prioridad a nivel mundial o no tenga una utilidad, pues desafortunadamente van a tener que seguir esperando. Es por eso que casi la gente no busca la lengua del español. Buscan más las lenguas inglesas, las lenguas francesas, las lenguas alemanas o inclusive ahorita el mandarín. Ahora sí, muchachos, adentrémonos un poco con reglas gramaticales y vamos a ver un poco de acentuación. Y para acentuar nosotros palabras tenemos que entender primeramente qué es una sílaba. Antes de comenzar con este tema, a ver, le vamos a preguntar a Lupita. Lupita Llanos. Guadalupe Llanos, ¿no nos escucha? Sí, pero se traba un poco. Ay, a ver, ya, parece que ya la tenemos ahí. Platíquenos cuántos tipos de acentos conoce usted en el español. Ay, no sé. ¿No sabe cuántos tipos de acentos tiene el español? No, No, sí sabe cómo se acentúan las palabras. algunas. Algunas, pero sabe o reconoce por qué llevan acento. Bueno, por el sonido, ¿no? Por el sonido. Ok, ahorita lo vamos Para a saber ver cómo se va a pronunciar. para saber cómo se va a pronunciar. Ok, gracias, Lupita. Vamos a preguntarle a Diego Fernando, ¿nos escucha? Sí, A ver, ¿usted conoce cuántos tipos de acentos tiene el español? no los conozco todos. ¿No los conoce? Más o menos no identifica algunos. Mm, Cuando las esdrújulas, ¿no? Algo así. Las esdrújulas. Este, por ejemplo, es un tipo de acento. Ese es uno. Mm, Las agudas, graves, esdrújulas, Agudas también. todas esas forman parte de un tipo de acento nada más. A ver, César Iván, ¿usted ubica cuántos acentos tiene el español? No, profe. No, La no verdad ubica. es que no sé. Ok, bueno, vamos a poner nuestro pizarrón para que por ahí lo tomen en cuenta. Ok, chicos, bueno, los acentos en el español, de una vez les comento, existen 4 tipos de acento. Por eso, por eso es que se nos confunden, porque son 4 tipos de acento los que tiene la lengua española. Por ejemplo, el primer acento lo llamamos prosódico. Acento prosódico. Hay otro tipo de acento que le llamamos el acento ortográfico. Hay otro tipo de acento que le llamamos el acento diacrítico. Y el último acento le llamamos acento enfático. Esos son los 4 tipos de acento que tenemos que conocer. Por eso es que está un poquito complicado. No se preocupen, dicen que el francés tiene como 6 tipos de acento. ¿Vale? Entonces, los del español no son tan complicados, quizá nada más es cuestión de aprendernos un poquito las reglas, pero sí tenerlos presentes al momento de ejecutarlos. Entonces, esos son los acentos que vamos a revisar: el prosódico, el ortográfico, el diacrítico y el enfático. Les voy explicando si quieren. El prosódico es aquel acento, chicos,
el que se escucha pero no se escribe. ¿Sale? Sabemos que hay palabras que no tienen la tilde. La tilde es este signo que se coloca precisamente arriba de la vocal. ¿Para qué? Pues para identificar que ahí hay una fuerza mayor. Entonces, el prosódico es aquel acento que no se escribe, nada más suena. El ortográfico es aquel acento que se escribe precisamente ¿para qué? Para identificar la mayor fuerza y este va relacionado un poco con la sílaba. El diacrítico es un acento que sirve para distinguir ciertas palabras. Acuérdense que hay palabras como el y el. Ángela Lee, ¿cuál es la diferencia entre esas palabras? El objeto, creo, o la persona, algo así. Ok, cuando tenemos el con acento, sabemos que se refiere a una persona. Y cuando tenemos el sin acento, sabemos que se refiere a un artículo, ¿sale? A un tipo de palabra que la vamos también a revisar. Entonces, también ese tipo de diferencias las tenemos que identificar. Y el acento enfático que se utiliza en todas las preguntas y en todas las oraciones exclamativas, que entran las palabras qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, cuál, cuántos. Entonces, ese es el acento enfático. Ok, chicos, entonces vamos a empezar a revisar las reglitas de acentuación. La primera regla que tenemos que revisar es acerca de la sílaba, que tiene que ver con el acento ortográfico y el acento prosódico. La sílaba, chicos, como ustedes saben, es la unidad mínima donde se produce una sola emisión de voz. Todas las palabras se separan por sílabas. Esa parte ustedes ya la conocen muy bien. Aquí la situación de lo que a veces a mí me preocupa, chicos, es que no me saben separar muy bien las palabras por sílabas. De repente me las separan mal y eso provoca que no atinemos o no acertemos dónde va un acento. Entonces, les voy a enseñar unas reglitas nuevas para que ustedes puedan separar las palabras en sílabas y de esa manera puedan mejorar una acentuación. Por ejemplo, tenemos que identificar que hay vocales fuertes y vocales débiles. Las vocales fuertes tienen que ver con las letras o las vocales que tienen más fuerza. Por ejemplo, A, E, O. Son palabras o son vocales con mayor fuerza a cambio de la I y la U. Por eso se dice que son vocales fuertes y vocales débiles. Ténganlos presentes esas, chicos, las vocales fuertes y las vocales débiles. Anótenlas por ahí. Primera reglita de oro para la acentuación y la separación de sílabas. Dice que cuando tenemos dos vocales débiles seguidas, forman parte de la misma sílaba. Es decir, si nos encontramos en una palabra dos vocales débiles juntas, o sea, puede ser volteadas la I, la U, o la U, la I, las tenemos que unir dentro de la misma sílaba. Tal es el caso de la palabra destruido, jesuita, huida. Lo que sucede aquí es que muchos me ponen u, i, da, o sea, me dejan la i solita. Y no, de acuerdo con esta reglita, nos acaba de esclarecer que la palabra huida tiene que ir junta. Huida, ¿sale? Esa sílaba tiene que ir todita juntita. Entonces, apunten esa reglita por ahí, saquen ahí un pantallazo. Vocales débiles seguidas forman parte de la misma sílaba. La siguiente reglita, muchachos, dice que cuando tenemos una vocal débil y una vocal fuerte seguidas, integran una misma sílaba. Es decir, cuando tenemos una vocal fuerte y una vocal débil juntas en una palabra, hay que agregarlas a la misma sílaba. Tal es el caso de la palabra anestesia, ahí está, cia, aumento, au, y profesional. Esa es la segunda reglita. Entonces ya tenemos dos reglitas. Primera regla, vocales débiles juntas
se integran la misma sílaba. Vocal débil más vocal fuerte seguidas integrarán la misma sílaba. La última reglita dice que cuando tenemos vocal fuerte y otra vocal fuerte seguidas, integrarán sílabas diferentes. Ahí es donde nosotros tenemos que separar. Cuando tenemos una E o una O, como en el caso de la palabra aéreo, o una A y una E, o una A y una O, tenemos que separar las palabras, tenemos que separar la sílaba. Ahí está la palabra aéreo, óseo y peor. Son las palabras que las tenemos que separar, chicos. Entonces, solamente ahí es cuando tenemos que hacer una separación. ¿Quedaron claras estas reglitas, muchachos? Sí, Chicos, pero sí, pero a ver, vamos a revisar ahora un ejemplo. nada más podría regresarlas rápido para Claro tomarle que una sí. capturita. A ver, regresamos rápido. Si quieren, regresamos desde aquí. Ese es ahí donde vienen las unidad mínima que se produce una sola emisión de voz, vocales fuertes y vocales débiles. Hay que identificar esas vocales. Ahí tenemos la primera reglita. Acá tenemos la segunda regla. Vocal débil y vocal fuerte seguidas integran una misma sílaba. Y la última regla, tenemos que una vocal fuerte y seguida de otra vocal fuerte, se tendrán que separar las sílabas. ¿Sale? Tenemos otra reglita más, chicos. Tenemos una última reglita. Dice la última reglita que cuando tenemos una vocal fuerte y una vocal débil con acento, es decir, con tilde, seguidas, integrarán sílabas diferentes. Tal es el ejemplo de la palabra majadería. ¿Por qué las vamos a tener que integrarla? La lógica es bien sencilla, chicos. Vamos a poner aquí nuestro pizarrón. Vamos a suponer que tenemos la palabra, María. Si nosotros separamos las palabras por sílabas, ¿cómo quedaría esa palabra por sílabas, César Iván? Como ma, Ajá, luego ori y al ajá. último la A, Excelente, muy bien. ¿Por qué queda como ri-a? porque con el acento la I ya agarra más fuerza. Efectivamente, es lo que quería llegar. Muy bien, muchas gracias, César. Así es, chicos. Cuando tenemos una vocal débil con acento, esta vocal débil con acento se convierte en vocal fuerte. Y acuérdense que cuando tenemos una vocal fuerte más otra vocal fuerte, hay que separarlas. Es también cuando nosotros decimos que se rompe un diptongo. El diptongo es cuando se juntan dos vocales. ¿Sale? Entonces dicen, hay ruptura de diptongo, por lo tanto las tenemos que separar. Entonces, la palabra majadería se tiene que separar. La palabra secretaría se tiene que separar. ¿Por qué? Porque tenemos una débil con acento que se hace fuerte al lado de una vocal fuerte. Fuerte más fuerte se separa. Si nosotros no la separamos, si nosotros la dejamos así, entonces ya no diría María, diría María, que es algo totalmente distinto. Por eso es que se separa. Dice María. Y por ejemplo, en el caso de la palabra secretaría, si nosotros no separamos esa última sílaba, ya no diría secretaría. ¿Cómo diría Diego Fernando? Ría, Ajá, pero ¿cómo diría? ¿Secre qué? secretaría, No. Ahí dice secretaría, pero si le quitamos el acento, ¿cómo diría? ¿Secre qué?
A ver, Lupita Llanos, ¿cómo dirías si le quitamos el acento a esa palabra? Lupita creo que sigue teniendo. Manuel Sánchez, Sí. ¿cómo se leería esa palabra así como la tengo aquí apuntada? Secretaría. Y es diferente a una Ari. secretaría. Sí. Efectivamente, o sea, no es lo mismo una La secretaría recuerda que a una una secretaria. secretaria. ¿Sale? Por eso es que tenemos que hacer nosotros esa modificación. ¿Sale? Si nosotros le ponemos un acento, ya no dice secretaria, ya dice secretaría, que es una dirección, que es un organismo, algo totalmente distinto a una secretaria. Entonces pasa también, por ejemplo, con la palabra maíz. También ahí la separamos. Decimos maíz. Si no separábamos la palabra, no diría maíz, diría maíz, y no es correcto. Nosotros decimos maíz en 2 sílabas. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios, chicos, con esto? ¿No, chicos? ¿Todo bien? No, profe. Excelente. A ver, vamos a revisar. ¿No que no le quedó claro o sí le quedó claro, Laura? No tengo duda. Ok, es que me dice, no, profe, pues digo, bueno, ya no supe si no le quedó claro. Es que estaba preguntando que sí, pero sí tiene razón. Ok, ok. La sílaba tónica, chicos, es la unidad que tiene mayor fuerza dentro de una palabra. Es la palabra, la que de todas las palabras, todas las tienen sílabas. Y hay una sílaba que suena más que la otra. Eso ya lo veían ustedes en secundaria o en primaria. Entonces, todas esas palabras que se separan por sílabas, siempre habrá una que suena más que todas. A esa la conocemos como sílaba tónica. Por ejemplo, en el caso de la palabra María, la que suena más es ri. Las otras dos no suenan igual. Por lo tanto, a esas se les conocen como sílabas átonas. Aquí lo que me interesa a mí es que ustedes identifiquen la sílaba tónica. Si la sílaba tónica tiene mayor fuerza que las demás y es la que nos permite identificar y sobre todo que nos va a servir para conocer si lleva o no lleva acento. Entonces, en esta primera parte necesito que por favor, estas palabras, chicos, vamos a ponerlas a pantalla completa. Estas palabras que están aquí, sepárenmelas por favor en sílabas. Sepárenlas en sílabas y van a por favor a seleccionar o van a poner en un círculo ahí en su cuaderno. Ahorita compartimos las respuestas. ¿Cuál es la sílaba tónica de esas palabras? Identificamos ahorita esas palabras de la sílaba tónica y ahorita las revisamos. ¿Sale? Unos que serán 5 minutos, 7 minutos, le quedan 7 minutos a la sesión de aquí de Zoom, es lo que tienen para resolver estas palabras. Si tienen alguna duda, algún comentario, díganme, estoy aquí. Acuérdense de las reglitas que acabamos de ver, acuérdense de las reglitas que acabamos de ver, para que las puedan aplicar en estos ejercicios. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Ninguno? Sale pues muchachos, pues No, profe. a trabajar, por favor. Y ahorita la revisamos.
Levante la manita los que ya terminaron, chicos. Axel ya terminó, muy bien. Ok, chicos, bueno, ya nos va a sacar esta cosa, ya nos va a sacar el Zoom, ya le queda menos de un minuto. Entonces, ahorita que nos saque, se conectan inmediatamente, por favor, chicos. Entonces les encargo y ahorita en cuanto regresemos empezamos a revisar las palabras. Laura, muy bien, ya también ella terminó.